Sí, muy buenas a todos, gentes panameñas y todos los usuarios que están viendo este video. Soy Tomás y este video llegó gracias a Super 99 y Digicel Panamá. Comencemos. Muy buenas a todos, este es el cuarto video sobre normas APA, cómo citar texto en una investigación. El video llegó gracias a Filosofía Osadía. Ok, en este video vamos a explicar brevemente cómo citar un documento web, un documento electrónico y extraer la referencia bibliográfica. En videos anteriores hemos explicado cómo extraer referencia bibliográfica de revista, del libro, y extraer también citas, por lo que en este video vamos a hablar específicamente de la documento web. Ok, comencemos. Decíamos que el documento, el formato de referencia para documento electrónico o páginas web, las referencias se debe, la información que se debe extraer en dicha referencia es autor, año de publicación, título del artículo, fecha de recuperación y la asociación que publique el artículo y la URL. Continuamos con el video. Estábamos investigando, indagando sobre un tema que en este caso, origen de la filosofía. Decíamos que para extraer una cita de un documento es necesario que nosotros como investigador o como estudiante tenemos que leer previamente el documento para poder hacer o extraer una opinión de dicha obra. Para este caso tenemos un documento web de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo que habla sobre el origen de la filosofía, y como investigador o como estudiante me interesó esta cita o este texto, como vemos aquí, por lo que voy a extraer esta información y voy a citarlo en mi trabajo que tenemos aquí a modo de ejemplo, o en mi investigación. Hacemos una breve opinión acerca del texto. Primeramente vamos a leer lo que dice el texto. Les recuerdo que estamos hablando sobre origen de la filosofía a modo de ejemplo. Los diferentes conocimientos que tiene el hombre de su existencia, de él y de las cosas desde sus orígenes primitivos hasta nuestros días han cambiado. Anteriormente fueron conocimientos vagos, sin fundamentos. La mayoría de los fenómenos se los atribuían a aspectos mágicos y míticos, porque les era más fácil responder sus preguntas a enfrentar un proceso de investigación que les obligaba a proporcionar pruebas que sustentaran sus ideas o ideologías. Continuamos. La inquietud, el deseo de saber y aprender del hombre lo impulsó a entrar en un campo del conocimiento anteriormente desconocido, que le permita buscar
y encontrar respuestas racionales que se conviertan en leyes universales capaces de contradecir y a la vez mostrar pruebas de su verdadera conceptualización. Ok, este texto, como dije anteriormente, me interesa, o para mí es importante. Le recuerdo que la cita que extraemos de un documento, libro, revista, periódico, documento web, es muy personal y va a depender de nuestra investigación. No exclusivamente se tiene que extraer cita por extraer, sino que debe estar muy enfatizado o tiene que tener coherencia con nuestra investigación. Ok. Haré a modo de ejemplo un breve parafraseo para mezclar el parafraseo con la cita del autor. De esto se trata el video. El video es que, o la idea de este video es que nosotros aprendamos a parafrasear una cita. O sea, leemos un documento, lo entendemos y expresamos nuestra opinión parafraseando dicho conocimiento adquirido o aprendido de la obra o del documento consultado. Okay. Nuevamente repito, este trabajo es a modo de ejemplo. Estamos usando un tema cualquiera que es origen de la filosofía, por lo que el origen de la filosofía, según lo que acabo de leer, tengo que una vez más se demuestra que la curiosidad, el asombro, la inquietud, fueron unas de las principales causas del origen del conocimiento, digamos así, fundamentado, porque antes los griegos, estamos hablando de la filosofía occidental, hago constar, los griegos y la filosofía nace con los griegos. Los griegos pensaban, o explicaban mejor dicho, de que por ejemplo el origen del hombre se originó a base de dioses o deidades, digamos así, y se ve en sus obras como el de Homero, muchas obras griegas que fueron escritas, se denota que sus ideas, su ideología estaban basados bajo esa teoría, que en fin es un conocimiento mitológico, es un conocimiento que no se basaba en el razonamiento o en un fundamento bajo sustento argumentativo, fundamentado. Una vez se demuestra que la curiosidad, el asombro, la inquietud fueron una de las principales causas del origen del conocimiento, fundamentado durante el siglo disculpa 6 antes de Cristo. Cabe mencionar que los griegos fueron uno de los principales
en estudiar el logos. Continuamos en esta parte. Es lo que digo, esto es un parafraseo lo que acabo de hacer. Podemos seguir escribiendo, pero para no alargar este video y para que se entienda la idea de que consta el parafraseo con con la cita, no voy a seguir escribiendo, pero sí podemos seguir escribiendo. No hay un límite donde tengo como conocimiento de que no existe un límite estándar donde se dice, bueno, se escribe 3 páginas y hasta ahí no, o se escribe una página hasta ahí, o se escribe 5 páginas y hasta ahí no. Y bueno, también va a depender del profesor cuánto párrafos se pida, pero no hay un estándar para escribir o sobre un documento consultado previamente. Okay. Aquí a continuación vamos a citar el autor. Como señala okay, buscamos el autor de esta obra, del documento de la página web, y tenemos que Gerardo Bautista es el autor. Okay. Decíamos que se coloca el apellido, luego el año de publicación, que como señala Bautista, entre paréntesis, el año de publicación. Aquí, ok, no, disculpa, nos guiamos con el formato de referencia para el documento web. Pues sí, año de publicación. Buscamos el año en que se publicó este documento electrónico. Ok, vamos aquí. Muchas veces tenemos que indagar bien y buscar bien el documento, la fecha de publicación, ya que algunas veces no se muestra. Continuamos, como le dije, o como decíamos anteriormente, es importante buscar con mucha paciencia esta información. Creo que buscar esta información es un poco, digámoslo así, tedioso, pero es importante buscarlo porque ya que sustenta nuestra investigación. Y pienso que esta es una de las partes donde más le cuesta a nosotros como estudiantes buscar esa información, ya que se necesita de mucha paciencia buscar estos tipos de información, ya que como vemos en este documento electrónico, localizamos el autor, que es Bautista Gerardo. Sin embargo, no vemos por ningún lado lo que es la fecha en que se publicó este documento web, y tenemos que seguir buscando dentro de digamos así, de la plataforma donde extraemos o donde consultamos la información. Tendríamos que buscar bien la información. Si no encontramos esa información, desde mi punto de vista, pienso que si un documento o una obra electrónica no tiene autor, no tiene fecha, no tiene nada de lo que se pide como formato de referencia APA, lo descarto. Por lo que en este documento no se muestra la fecha. Como vemos, tenemos el autor, tenemos el título, tenemos la asociación que lo publica, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y no está la fecha. Esto es una bibliografía donde se extrajo esta información para un ensayo. Por lo que seguimos buscando, y
si buscamos dentro de la plataforma o del sitio web, encontramos es que esta publicación fue publicada por Gerardo Bautista en el 2014, septiembre, 5 de septiembre del 2014. Por eso es importante que indaguemos bien en la búsqueda de esta información. Ok, continuamos. Nos dice que fue publicado en el año 2014. Colocamos 2014. Ok, como señala Bautista en su publicación, inicio de la filosofía griega, inicio de la filosofía griega, que eso entre comillas, me interesa toda esta información que tenemos aquí, desde los diferentes conocimientos hasta verdadera conceptualización. Ok, extraigo la información y la pego. En su publicación, como decíamos antes, esto que en teoría es un parafraseo, podemos seguir ampliándolo, pero para no alargar el video lo dejamos de una forma un párrafo más pequeño. La idea de este video es entender de cómo se parafrasea, luego cómo se cita a un autor en una investigación o en un trabajo académico. Ok, seguimos. Luego de esto extraemos lo que es la referencia bibliográfica. Okay, aquí tenemos. Vamos a hacerlo de una forma manual. Ya en videos anteriores había explicado cómo hacerlo de la forma sistemática. Para mí es más cómodo trabajarlo de la forma manual, por lo que seguimos los parámetros del formato de referencia de documento web. Buscamos el autor. Sabemos que el autor es es Bautista Gerardo. Se llama aquí Bautista Gerardo. Abrimos entre paréntesis el año de publicación 2014. Seguimos. Nos dice que el año de publicación ya lo tenemos. Título del artículo. El título del artículo es Inicio de la filosofía griega. Inicio de la filosofía griega. A continuación, fecha de recuperación del documento. Es importante este punto donde el formato nos indica fecha de recuperación. Es la fecha en la que nosotros consultamos el documento electrónico. Por ejemplo, hoy es 24 de agosto, esa es la fecha en que se consultó. Colocamos la fecha de hoy, del día en que se consultó el documento electrónico. Luego tenemos la asociación que publica el artículo. Entonces para esto tenemos la asociación, es la Universidad Autónoma de Hidalgo. Copiamos. Ok.
Seguimos y aquí va una coma. Luego tenemos la URL donde se extrajo la información. Es importante que coloquemos o copiemos de forma correcta la URL. La URL de esta obra es la que está aquí. Copiamos la URL y la pegamos. Escribimos URL dos puntos y pegamos lo que es la URL. Importante clasificar esta referencia como infografía, ya que esto nos indica que una infografía es un documento web o un documento electrónico. Como ven, ya hemos extraído lo que es la cita del documento electrónico y hemos extraído la referencia bibliográfica de formato APA. Muchas gracias. En el próximo vídeo vamos a ver cómo citar y extraer una referencia bibliográfica de un periódico. Bendiciones a todos.